Buenas, ¿qué tal? Bueno, la idea de este video es, al igual que lo hice con el primer parcial, explicar las consignas del segundo trabajo, que es un trabajo conjunto entre didáctica general y aproximación a la práctica docente. Ustedes seguramente ya habrán avanzado con la entrevista y el contacto con el docente, a quien además le pidieron un programa, puede ser de toda la materia, puede ser una planificación de algún proyecto, de alguna unidad didáctica, de algún bimestre o trimestre, según sea el nivel de la escolaridad en el que trabaja. Y también le habrán pedido un instrumento de evaluación. Así que la idea es que una vez que ustedes ya tienen todo ese material, la entrevista desgrabada, y bueno, y los otros dos, las otras dos fuentes de información, el programa, la planificación y el instrumento de evaluación, que avancen con la sistematización y el análisis en función de las siguientes consignas que voy a poner en pantalla. Bueno, la idea es, de este parcial es trabajar, digamos, en dos instancias. En un primer lugar, en un primer momento, la idea es que continúen con el trabajo grupal y después hay un apartado individual. En relación con la parte grupal, lo primero que les pido es que hagan una descripción breve de la persona a la que entrevistaron, que cuenten qué estudió, dónde trabaja, hace cuántos años trabaja en esa institución. Bueno, acá hay una serie de ítems que seguramente digamos, pueden responder a partir de la información que uno suele hacer en el primer momento de la entrevista. Entonces la idea es que cuenten un poco, ¿no? El perfil de esta persona, una cuestión más bien descriptiva. Luego, en la parte 2, la idea es que focalicen en la entrevista. Entonces, que vayan, bueno, leyendo la entrevista con esta mirada. Por un lado, que describan y que analicen teóricamente cómo ese docente o esa docente concibe a los estudiantes. Desde qué enfoque de enseñanza se puede comprender su posicionamiento, justificar teóricamente. Bueno, acá con enfoque de enseñanza nos estamos refiriendo a lo que abordamos en la primera parte de la materia con Fersenmacher y Soltis, ¿no? En este sentido decimos que el trabajo es integrador, porque focaliza en contenidos que estamos viendo en unidades 3 y 4, pero también en lo que vimos en la unidad de enseñanza, especialmente, que es la unidad 1. Cuando digo describir y analizar, me interesa que aparezcan las dos cuestiones, ¿no? Digamos, la operación intelectual de describir, que tiene que ver con traer datos de esa propia entrevista, que pueden ser parafraseados o citas textuales, y el análisis teórico es donde aparezca la relación, ¿no? Entre ese dato que presentan en la descripción y los conceptos. Y cuando dice justificar teóricamente, bueno, la idea es que ustedes definan ese concepto, que definan el enfoque. Si tiene una tendencia al enfoque del liberador, bueno, que cuenten en qué lo ven en relación a su modo de percibir a los estudiantes. La consigna B, siguiendo el análisis de la entrevista, dice describir y analizar la concepción de enseñanza de lo de la docente y desde qué enfoque puede analizarse, justificar teóricamente. Nuevamente acá la idea es que hagan el mismo análisis, pero focalizando en cómo piensa la enseñanza. Así como en el punto A aparece la mirada sobre los estudiantes, en el punto B es la mirada acerca de la tarea docente de la enseñanza. Seguramente hay relaciones, hay articulaciones, sí. Acá lo que tratamos es de hacer, digamos, como este ejercicio de focalizar en cómo percibe a los estudiantes y su aprendizaje en el punto A y en el punto B, qué plantea en relación con qué es enseñar y cómo enseña. Y para qué enseña, ¿no? Acá pueden recuperar las distintas categorías de la enseñanza que estuvimos trabajando, qué enseña, cómo enseña, para qué esa articulación. Entonces, cuando analicen, describan y analicen la concepción de la enseñanza, recorran estas tres cuestiones en la medida que aparezcan y tengan datos para ello.
El punto 6 dice describir el punto de vista de la docente sobre los sentidos de los estudiantes sobre aprender inglés. ¿Qué opinan sobre ello? Acá es una cuestión más de identificar qué es lo que piensa el docente sobre esto. ¿No? Digamos, una cuestión más descriptiva, ¿no? Acá no tenemos teoría con la que analizar esto, sino es una cuestión más de reconocer qué piensa el docente sobre los sentidos que tienen los estudiantes para aprender inglés y ustedes qué opinan sobre ello, ¿no? Acá hay, digamos, una consigna sobre, de opinión, ¿no? Sobre esa perspectiva docente. En el punto 10 dice qué concepción expresa sobre la planificación, justificar teóricamente. Acá la idea es que puedan recurrir, bueno, al material teórico sobre planificación y, bueno, y avanzar, ¿no? Sobre cómo piensa esa planificación, si es una hipótesis de trabajo, si es algo que tiene que cumplir a rajatabla, qué relación hay entre la planificación y el diseño curricular, ¿no? Acá cuando ustedes avanzan con preguntas en esa relación, van acá los datos. La planificación es un instrumento del docente, hay una mirada burocrática de la planificación, planifica individualmente, en equipo, considera aspectos de la institución. Bueno, la idea es que recurran a la teoría para analizar qué piensa sobre la planificación y su relación con el diseño curricular que entra acá. Y el punto 2e dice describir y analizar la concepción y modalidad de evaluación empleadas por él o la docente, él o los tipos de evaluación señalados y si hay referencia a criterios de evaluación. Bueno, acá nuevamente la idea es recurrir a nociones teóricas sobre evaluación, tipos de evaluación, funciones de evaluación, diagnóstica, formativa, sumativa, si refiere a criterios de evaluación y, bueno, nuevamente hacer, digamos, el mismo proceso que con las preguntas anteriores. Tiene que aparecer el dato, pero también tiene que aparecer la teoría con la que analizan el dato. Solo descripción no alcanza y solo concepto teórico tampoco, ¿no? Y acá estoy avanzando sobre los criterios de evaluación con los que voy a valorar este trabajo. Bueno, acá está el puntaje. En el punto 3, la idea es que focalicen en el documento de la planificación y que hagan una presentación de la misma señalando el curso y cuál es la temporalidad, es una cuestión más para situar a la planificación. ¿Cuáles son los componentes que contiene? Que son, bueno, estas 3 preguntas clásicas o básicas que venimos recorriendo desde el inicio de la materia, qué, cómo y para qué enseñar, que en el programa la van a ver traducida con diferentes denominaciones, fundamentación, presentación, contenidos, objetivos de aprendizaje, propósitos de enseñanza, formas de evaluación. Yo acá les puse estos componentes de qué, cómo y para qué enseñar, como para que se orienten, pero la idea es que ustedes recuperen los componentes de la propia planificación y cuenten cómo se expresan, ¿no? Si los propósitos son efectivamente propósitos, si los objetivos son objetivos de aprendizaje, ¿no? Esto implica ir a la definición y, bueno, y hacer esa apreciación. Y en el punto C de la pregunta 3 dice, responde a lo prescripto por el diseño curricular, ¿hay diferencias cuáles? Bueno, acá la idea es que ustedes vayan al diseño curricular de las lenguas extranjeras o al diseño curricular de la NES, si es que la entrevista corresponde a secundario, y que comparen, ¿no? Bueno, y presenten si hay diferencias y cuáles, y si hay semejanzas, ¿no? Las semejanzas va con la pregunta de si responde a lo prescripto por el diseño curricular, y ¿no? En este sentido pueden ver los contenidos y la modalidad de enseñanza, pero también pueden ver propósitos, finalidades, la organización en ejes. Y el último punto dice, tomando el instrumento de evaluación, ¿qué contenidos abarca? La idea es, bueno, ¿qué se busca evaluar, ¿no? Con ese instrumento, a qué tipo de prueba corresponde desde un punto de vista técnico.
y qué tipo de demanda cognitiva requiere que empleen los alumnos, alumnas. Bueno, tienen que memorizar, que describir, que relacionar conceptos, que ponerlos en juego, si tienen que ponerlos en juego. Bueno, acá la idea es hacer un análisis de las consignas. Y hasta acá va la parte grupal. Y luego hay una consigna de elaboración individual, en donde una vez que avanzaron en la descripción y en el análisis grupal, la idea es que cada uno tome distancia de ese análisis y o vuelva a esos datos, y a partir de los comentarios registrados en la entrevista y del análisis, ¿no? Digamos, los comentarios de ustedes en relación con la información, qué es lo que a ustedes les pareció, qué les pasó, que es algo que no se tiene en cuenta en la primera parte porque nos centramos más bien en los datos. Entonces la idea es que tengan en cuenta tanto sus impresiones y comentarios como el análisis realizado, su mirada de la planificación y del instrumento, y que elaboren una reflexión personal en donde incluyan referencias teóricas mostrando, digamos, su acuerdo o desacuerdo en relación con la concepción de enseñanza y aprendizaje de la persona a la que entrevistaron, la concepción del currículum y el tipo de planificación y del instrumento de evaluación. Bueno, hasta acá las consignas. Bueno, además de presentar una carátula con nombre, apellido y DNI de cada integrante, la idea es que presenten un anexo donde tiene que estar la entrevista grabada, la planificación y el instrumento de evaluación, que esto ustedes lo van a estar construyendo porque, bueno, en este sentido, ya les comenté en otras clases, abrí una carpeta, que es la que figura acá. Entonces, cada grupo tiene su carpeta y dentro de esa carpeta van a colocar los anexos y en un archivo aparte el parcial. En ese archivo aparte pueden incluir la parte grupal y la individual, toda junta, o bien la individual la pueden hacer aparte, eso como ustedes prefieran. Esto se entrega el 30 de julio, o sea que tenemos casi todo este mes para avanzar en la tarea, y bueno, se sube acá, se sube ese día que es miércoles, es día de la cursada, y acá explico los criterios de evaluación, uno a los que referí bastante en las entrevistas, perdón, en las consignas, es el uso de conceptos para analizar los documentos, la entrevista, la planificación, la evaluación. Eso, como les decía, no alcanza con que solo describan o cuenten o parafraseen esa información, sino que la tienen que poner en relación con conceptos. Y esos conceptos tienen que ser claros y precisos, ¿no? Si hablan de un enfoque de enseñanza, bueno, lo tienen que describir con la información que ustedes tienen disponible en el texto. La referencia a los documentos analizados, bueno, da cuenta de los datos y la fuente, que es lo que analizan, la adecuación de las respuestas a las consignas, bueno, que aparezca eso, que se requiere en cada consigna, que esté claramente escrito y que suponga la bibliografía obligatoria de las clases. No alcanza solo con el módulo, con la clase, sino es necesario recurrir a la bibliografía. Bueno, espero que este trabajo les resulte de interés y les permita avanzar en la articulación, la teoría con la práctica y seguir pensando en la construcción de ese rol docente.